Hola a todos, bienvenidos un día más a Aula Ginecología. Hoy vamos a hablar de la preeclampsia posparto. Este vídeo lo podemos encuadrar tanto dentro del capítulo de todo lo que es la preeclampsia, de todos estos vídeos que hemos estado haciendo sobre preeclampsia, pero lo voy a enfocar desde el punto de vista de las actualizaciones, ya que me voy a basar en un artículo publicado en julio de 2021 en el American Journal of Obstetrics and Gynecology y que es una revisión muy exhaustiva y muy buena sobre la preeclampsia posparto, tanto su etiopatogenia como su diagnóstico y su manejo. Nos vamos a centrar fundamentalmente en el manejo, tanto diagnóstico como terapéutico, pero me parece un artículo brillante de Alice Hausburg y Arun Jayavalan que creo que es muy importante conocer. Por eso, aquí os lo traemos dentro de las actualizaciones. Por tanto, vamos a hablar de la preeclampsia posparto o hipertensión posparto, un problema que hay que tener muy en cuenta y que a veces puede pasar desapercibido por aquello clásico de que la preeclampsia se cura cuando se quita la placenta, y realmente esto no es así. Sabemos que puede haber preeclampsia entre el 0,3 y el 27% de las puérperas. Es verdad que es un rango muy amplio, varía mucho según los estudios y de hecho es un tema que convendría definir mejor en estudios futuros. Este artículo de hecho así lo recomienda. Pero bueno, sabemos que es un problema que es bastante frecuente. Esta hipertensión o preeclampsia posparto, que clásicamente se ha definido como aquella que aparece entre las 48 horas y las 6 semanas posparto, puede ser una experiencia de novo, una hipertensión de novo, una paciente que no había tenido tensión alta ni pregestacionalmente ni durante el embarazo, debuta con una hipertensión o una preeclampsia en el posparto, o bien se va a aparecer también en pacientes que ya han tenido hipertensión durante el embarazo. Es verdad que esas pacientes, tanto las hipertensas pregestacionales como las que han sufrido estados hipertensivos del embarazo, va a ser más fácil diagnosticarlo en ellas porque probablemente vamos a hacer un seguimiento más exhaustivo. Pero no debemos olvidar que también es importante mantener un adecuado control en las pacientes que no han tenido patología durante el embarazo, porque puede aparecer esta patología de nuevo. En cuanto a las definiciones, igual que nos ocurre durante el embarazo, vamos a hablar de hipertensión posparto cuando tengamos tensiones elevadas por encima de 140-90 milímetros de mercurio, pero que no superen los 160-110 milímetros de mercurio y sin otro tipo de patología asociada. Y sí que hablaremos de preeclampsia posparto cuando, además de la tensión alta, o bien tengamos una hipertensión muy severa por encima de los 160-110 milímetros de mercurio, o bien tengamos afectación a otros niveles como una proteinuria, afectación hepática, afectación neurológica, afectación cardiovascular, sobrecarga de volumen importante, etc. Por tanto, esos van a ser los factores que nos definan la hipertensión y la preeclampsia. Es cierto que el tema de la proteinuria en la preeclampsia posparto o en la hipertensión posparto no es tan importante como en el embarazo, porque no ha demostrado tener un valor pronóstico importante. Es decir, no hay peor pronóstico por tener proteinuria que sin tenerla. Pero la proteinuria sí que nos va a servir para pasar del escalón de hipertensión a preeclampsia en asuntos diagnósticos puramente. Como en toda patología, pero especialmente en esas pacientes, es importante tener claros cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de una hipertensión o una preeclampsia posparto. Fundamentalmente se han definido los clásicos de la edad materna, que por encima de 35 años se duplica el riesgo. La obesidad, que multiplica por 7 el riesgo de la preeclampsia posparto con respecto al normopeso, y la raza negra, que tiene de 2 a 4 veces más incidencia de hipertensión posparto o preeclampsia posparto. Además, otros factores de riesgo van a ser el parto por cesárea, que tiene también un riesgo mucho mayor de preeclampsia posparto, la administración profusa de fluidos intravenosos durante el parto y también la presencia de estados hipertensivos durante el embarazo. Todos estos son factores de riesgo que nos deberán alertar sobre que una paciente pueda hacer un trastorno hipertensivo en el puerperio.
Además de estos factores, también hay otros datos que nos pueden hacer sospechar que pueda aparecer esta patología, como una elevación analítica durante el embarazo del SFLT1, como también una elevación de las células natural killer y, en general, datos de disfunción placentaria. Es importante destacar que no se ha encontrado asociación entre la aparición de esta patología posparto y la administración de anestesia epidural o de fármacos vasopresores o ergóticos, tanto durante el parto como en el posparto. En cuanto a la clínica que tienen estas pacientes, la mayoría de ellas, el 60-70%, debutan con cefalea. Es verdad que la cefalea puede ser de muchísimos orígenes y por tanto habrá que hacer un diagnóstico diferencial, pero especialmente si son pacientes con factores de riesgo para desarrollar la preeclampsia posparto, habrá que tener en cuenta esta posibilidad y ser muy exhaustivos en el diagnóstico. Las convulsiones aparecen en el 10-15% de las pacientes y de hecho conviene recordar que el 21% de las eclampsias ocurren realmente en el posparto, con lo cual es un dato a tener muy en cuenta. Hay que insistir en formar adecuadamente a todos los profesionales que van a atender a las madres en el posparto, ya no solo los ginecólogos, que deberíamos verlas más durante ese cuarto trimestre, sino también neonatólogos, pediatras que van a ver a las madres en las primeras visitas del niño, médicos de atención primaria y especialmente médicos de urgencias. Hay un dato que resalta este artículo que es muy importante y es que 2/3 de la mortalidad materna son pacientes que habían acudido previamente a urgencias con clínica compatible. Así que súper importante entrenar a todos los profesionales que van a tratar potencialmente con las mujeres en las primeras semanas posparto para identificar estos síntomas neurológicos, cefalea, convulsiones, por supuesto, sobrecarga de volumen, muy importante porque puede ser que la paciente no termine de darse cuenta o no le llame mucho la atención, pero a nosotros sí debe darnos una señal de alarma para darnos cuenta de que pueda tener este problema. Y por supuesto la tensión elevada. Lo que pasa es que generalmente la puérpera no se toma la tensión en domicilio. Por tanto, tal vez deberíamos insistir en que habría que hacer un control ambulatorio de la tensión arterial durante las primeras 6 semanas del posparto. Todo esto ahonda en ese concepto que últimamente está en boga, que es el seguimiento de la embarazada también en el llamado cuarto trimestre. No abandonar a la embarazada en cuanto al seguimiento clínico después del parto, sino continuar su seguimiento por miles de factores. Factores psicológicos, por posible patología psiquiátrica tipo depresión o psicosis posparto, factores endocrinos, tiroides y en concreto en el caso que nos ocupa hoy, muy importante el control ambulatorio de la tensión arterial, porque si identificamos a la paciente antes de que empiece con los síntomas de cefalea, por supuesto de convulsiones, etcétera, será mucho más fácil disminuir su morbimortalidad. De hecho, en estudios en los que se ha hecho este tipo de intervención, hacer un control ambulatorio de la tensión arterial, se ha reducido drásticamente las tasas de reingreso hospitalario. Que, ojo, la hipertensión posparto en Estados Unidos es la primera causa de reingreso hospitalario tras el parto. En cuanto al manejo diagnóstico de estas pacientes, cuando tengamos una clínica compatible o una sospecha de que pueda estar esta patología, deberíamos hacer una historia clínica profunda y una exploración neurológica y cardiovascular adecuadas. A nivel analítico, debemos buscar alteraciones en los electrolitos, en la función renal, enzimas hepáticas, plaquetas y en la proteinuria, por supuesto, como hacemos en la preeclampsia, con la determinación del cociente creatinina-proteína. Además teniendo en cuenta los mismos valores que en la preeclampsia. Un ratio por encima de 0,3 sería sugestivo de patología renal. Y luego, en función de la clínica, podemos hacer exploraciones dirigidas. Por ejemplo, si hay clínica neurológica, cefalea, convulsiones, haremos técnicas de neuroimagen para descartar accidentes cerebrovasculares o signos de encefalopatía posterior reversible. Y en caso de sobrecarga de volumen clínica, también deberíamos hacer una determinación del BNP, ya que ha demostrado tener un valor predictor en cuanto a patología cardiovascular, alteraciones electrocardiográficas e infarto agudo de miocardio posparto. También será recomendable en estas pacientes, en todas, hacer una ecografía transvaginal, ya que se ha demostrado que la
retención de restos placentarios puede debutar con clínica hipertensiva y por tanto en esas pacientes estaría indicado un legrado. En general, aunque hubo una época en la que sí se recomendó, el legrado sistemático por hipertensión puerperal ya no está recomendado de rutina. En cuanto al manejo terapéutico, probablemente lo más importante, sobre todo en esos casos agudos con hipertensión arterial severa, por encima de 160-110 milímetros de mercurio, lo primero que tendremos que hacer es estabilizar la tensión arterial. Para ello utilizaremos la betalol intravenoso, hidralacina intravenosa o nifedipino oral. Ninguno de ellos ha demostrado ser superior en el manejo de esta patología, con lo cual la opción dependerá sobre todo de la comodidad del obstetra con cada uno de estos fármacos o la disponibilidad. Luego, una vez estabilizado el cuadro, ya pasaremos a una terapéutica de mantenimiento de la tensión arterial si es que esta sigue estando elevada, se persiste en cifras elevadas. Para ello tendremos que tener en cuenta varios factores y este artículo no da una pauta concreta, pero sí que hace referencia a otro artículo de Magui en el que se habla de algunos fármacos. ¿Cuáles son los factores fundamentales que hay que tener en cuenta para elegir el tratamiento de a medio plazo de la hipertensión posparto, de la preeclampsia posparto? Pues fundamentalmente la experiencia del médico que lo está recetando con ese fármaco, el precio del medicamento también para la paciente, la compatibilidad con la lactancia, si la madre ha optado por lactancia materna y, por supuesto, también la dosificación por mejorar el cumplimiento terapéutico. Entre todos los fármacos que hay, pues han demostrado seguridad y además riesgo bajo para la lactancia, podéis comprobarlo en la página de lactancia, tanto el labetalol como la hidralacina, nifedipino, la metildopa, el enalapril y el captopril. Cualquiera de esas opciones serían opciones válidas para el manejo ambulatorio de esta hipertensión. Por supuesto, después de este manejo, de esta estabilización de la tensión y de tratamiento de mantenimiento, será recomendable hacer un seguimiento por parte o bien de medicina interna o bien de cardiología, ya que estas pacientes tienen mayor riesgo a largo plazo de desarrollar patología cardiovascular, hipertensión crónica o tener en los siguientes 7 años un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, muy importante hacer un control adecuado de estas pacientes a nivel médico. Volviendo al tratamiento, en función de otros síntomas, pues, por ejemplo, si hay clínica neurológica, deberemos asociar también sulfato de magnesio. Y si tenemos clínica de sobrecarga, que además podremos monitorizar con la determinación de BNP, como os decía antes, podemos elegir la opción de dar diuréticos, fundamentalmente furosemida, ya sea intravenosa en el momento inicial u oral más adelante para conseguir una descarga de esa sobrecarga hídrica. El tratamiento con furosemida durante entre 2 y 5 días a 20 miligramos al día ha demostrado mejorar el pronóstico cardiovascular de estas pacientes. Y ojo, parece obvio, pero es muy frecuente encontrar un error terapéutico en las pacientes posparto con hipertensión o en pacientes con factores de riesgo como por ejemplo haber tenido estados hipertensivos del embarazo. Y es que se recomienda no utilizar, está muy desaconsejado utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Ibuprofeno, dexketoprofeno son fármacos que utilizamos mucho para tratar el dolor posparto, especialmente las cesáreas, pero hay que recordar que son fármacos que tienen potencial hipertensivo. Por tanto, en esas pacientes con factores de riesgo y sobre todo en las que tienen estados hipertensivos del embarazo, debemos evitar su uso y utilizar otra terapéutica no hipertensiva. Por último, destacar que en futuras gestaciones, pacientes que hayan pasado por este problema, lo recomendable sería llegar al siguiente embarazo con una tensión estabilizada, es decir, no en cifras hipertensivas, sino con tensiones normales, y también durante el embarazo hacer prevención con ácido acetilsalicílico, con aspirina, para mejorar la placentación. Bueno, pues esto ha sido todo.
Espero que os haya sido útil. Yo creo que es un artículo muy importante porque resume muy bien el problema y además da muy bien también las opciones de manejo de este problema. Creo que tenemos que estar más atentos en la planta de puerperio a los pacientes con factores de riesgo, recomendarles un control ambulatorio de la tensión arterial y en caso de que detectemos pacientes que puedan estar en situación de hipertensión o de preeclampsia posparto, pues rápidamente iniciar las medidas de diagnóstico y de manejo terapéutico adecuadas para evitar que tengamos readmisiones y, por supuesto, disminuir la morbimortalidad por este motivo. Eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente actualización o en el siguiente vídeo de Aula Ginecología. Un saludo, suscribiros. Chao.